Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Joy. Vamos a seguir con la sesión de la primera entrevista que te hizo mi compañero Paolo. Vamos a retomar un poco de lo que hemos hablado la primera semana. Y más o menos yo quería comenzar preguntándote esto. Porque te quedaste en la última parte donde dijiste que vives con las bebidas alcohólicas. Quería preguntarte con qué frecuencia lo haces. Hasta hace unas semanas, antes de que empiece la universidad, estaba haciendo mínimamente 2 por semana. 2 o ya, mínimo 1. Eran 2. 2 veces a la semana. Ya. Y esto más o menos calculando que tú con esa frecuencia ahora que has entrado a la universidad, ¿ha bajado? Sí, ha bajado, también por lo del tiempo. Por lo del tiempo, los horarios y todo ello sí ha bajado. Ya. ¿Y en qué causas ibas normalmente a tomar? O sea, me refiero a... La verdad, por cualquier motivo. O sea, si no había motivo, lo que hago también. Ya. Normalmente vas con amigos. Sí, con amigos. Ya. Y esta semana que ha bajado ha disminuido en cuanto a lo que bebes, o sea, en cuanto a cuánto tomas, ¿también ha disminuido o digamos que tratas de aprovechar ese día que sales y todo de esta semana? No, por lo general en las veces que se sale a beber es una cantidad considerable, o sea, como te digo, hasta dejarte así, hasta ahí nomás. No más, no son hasta emborracharnos, pero sí son estar picadas, no sé. Ahora, quería hacerte una pregunta sobre esta semana o de posibilidad la anterior semana y entre el día lunes, si es que has tenido alguna situación, ya sea fuera del alcohol, que te haya generado un impacto durante esta semana o la anterior. ¿Cómo un impacto? Un impacto, no sé, a ver, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, te ha pasado algo grave y en ese momento, no sé, te has sentido, no sé, intranquilo, impaciente o algo así, ¿no? Pero que te haya generado un impacto. No necesariamente tiene que ser grave. Entre la semana anterior y esta, no, creo que no. La clase anterior, o sea, hace 2 semanas, casi cuando empezamos, sí, había fallecido mi abuelo. Pues, pero de la anterior semana y lo que estoy diciendo esto, no. Hemos estado en semana de exámenes y ahí todo tranquilo. y con esto que el tema que tocaste tu abuelo, ¿no te ha afectado de alguna manera en los exámenes? Que es la anterior semana. No, no, no creo que me haya afectado. En esta caso, en esta situación, que has pasado eso, con respecto a lo que ya habías hablado anteriormente en la entrevista, de tus emociones, ¿cómo te has sentido? Tranquila. Yo sentía que, es que él estaba en mi casa y yo al principio, o sea, yo lo cuidaba al inicio, antes, después ya no pude mucho y empezó a cuidar a mi mamá. Y la situación en la que yo lo cuidaba, o sea, considero que es triste cuando un familiar se va, pero creo que, o no sé si yo estoy pensando por él, pero creo que era lo mejor también. No sé, siento que se veía muy mal y me imagino como que es estar mal estando así. Entonces, acá me dices que más que todo te has refugiado para cuidar a tu mamá. ¿Cómo? O sea, me refiero a que dices que ya ha sido normal, digamos, el suceso que ha pasado, por así decirlo, pero más te ha hecho fuerte en este caso por tu mamá. Claro, de la situación que empezó con mi abuelo, sí le afectó más a mi mamá. Él estaba más afectado. Pero lo que no solo yo, sino otros familiares también le decían, ¿no? Bueno, yo también, que era lo mejor en parte, que no es bonito, no es grato que una persona esté así. Es que estaba en camita nomás, estaba postrado en camita nomás. Entonces no es grato verlo así, entonces mejor también que ella esté descansando, tranquilo. ¿Vivía con ustedes? Él no vivía con nosotros, pero el último medio año casi sí, porque se puso mal, estuvo en el hospital y después se vino a mi casa. ¿Y cómo te sentiste en el momento de recibir la noticia? Exacto, en el momento. Porque imagino como no vivía junto a ti. Antes de que me lo dijeran, sabía porque yo regresé a casa
y los vi, o sea, vi sus caritas, estaban hablando de otro tema, pero yo les estaba viendo y yo dije, ya sé lo que ha pasado. No estaba mi hermana, entonces en ese rato traté de decirles, ya les ayudo con algo preparativo o algo así, porque estaban tristes así, pero tenían que pensar también en lo de que sigue, ¿no? Después de eso, preparar la misa, coordinar todas esas cosas. Quieren que les ayude con algo así. Y realmente, o sea, fue una conversación así superficial nomás de eso, y ya luego cuando vino mi hermana, ahí sí ya me fue mi invitación, porque yo sabía que yo se iba a poner también un poquito mal. Entonces, me fui y sí, de hecho, desde mi cuarto sí escuché lo que era. Obviamente si ella se pone mal, mi mamá de lo que ya estaba un poco tranquila así, se emociona ya. Y en este caso, el hecho de que te fuiste, ¿por qué tomaste esa decisión de irte justo en ese momento? Porque, no sé, porque es incómodo. No sé, o sea, capaz que me podían contagiar o algo y también iba a tener ganas de llorar o algo así, o si es que no, pues les iba a tener que consolar o decir algo y no sé qué decir, y a veces es peor acá. Ya, o sea, pensaste en ambas posibilidades y por eso te fuiste. Sí, porque yo dije, no, esta mi hermana ahorita va a llorar. Cuando escuché que estaba subiendo, yo dije, ay, ya se va a poner a llorar, ¿me va a contagiar o no voy a hacer que decir? Y ahora me dices que estabas escuchando también en tu cuarto esto. Si no querías llorar y todo lo que pasó, tus posibilidades que expones, ¿por qué te diste a escuchar de Lo que se escuchó, no presté atención, pero por un momento, o sea, al inicio escuché, sabía que ya habían empezado, pero no presté atención. Tenía que ayudarles en el resto de los preparativos y todo ello. Ya, entonces a continuación estuviste más centrada en eso de los preparativos. Sí. Claro. Ya. Ahora, ¿y alguna vez has sentido lo mismo anteriormente? Así, un evento que haya pasado similar, digamos, y tú hayas actuado tal vez igual o diferente. Con lo de mi abuela. Con lo de mi abuela sí fue un poco más fuerte, porque yo viví con ella y, o sea, al inicio, después ya no, entonces, pero creo que eso sí me afectó un poquito más. Pero, o sea, no, tampoco veía era como que no quería que mis papás se pusieran peor también por eso. Entonces creo que ya lo mencioné igualito, o sea, era como que me veían a mí, porque alguien entraba, la veía, ya se ponía a llorar y no podía, o sea, no le podía ni hablar bien sin llorar. Entonces, me veían a mí, pues. Entonces, pues sí, yo sí todavía podía hablar y así. Y en esta situación de tu abuela, ya que la asemejas un tanto, ¿cómo te mostraste tú así, emocionalmente? ¿Ahí pudiste derrumbarte? ¿O también actuaste igual? En cuanto a tus emociones. No, sí lo hice, o sea, sí me puse a llorar en una noche, pero ya era pues cuando me enteré, ¿no? Cuando yo me enteré y cuando estaba en el hospital, tenía muchas ganas de llorar, pero no quería hacerlo porque primero ella ya veía todo llorar. Entonces ya no quería que me iba a llorar porque yo le trataba de decir, yo trataba de ser mucho más positiva con ella. Entonces si me veía llorar o algo así, sentía que lo que yo le estaba diciendo pues ya me iba como que contrarrestar mucho. Me decía que todo iba a estar bien, que va a salir bien todavía, que están haciendo muchas cosas por ella, le están haciendo exámenes. Y yo sentía que si es que me ponía a llorar, iba a ser como que ella iba a pensar, no, ¿por qué está llorando? Porque sabe que quizás que no, algo va a pasar. Ajá, y más pues para mis papás, para mis tíos, así, también. Pero era sumar más a eso. Ya. Pero lejos de ellos, lejos de que sí. te vean. Sí. En mi cuarto sí, solamente en una ocasión que sí salí rápido de ahí del hospital, porque por lo que ella me dijo que la noche anterior había visto a un señor que así le ofreció su mano y él le dijo, no, todavía no, algo así. O sea, y fue, yo como que en realidad no sé por qué lo mencionó ella, pero si es que lo mencionó así, yo más o menos entendí su significado. Y ahí fue cuando ya como que sí me empezó a asustar, ¿no? Sí, me dio miedo. Y de ahí me puse a pensar en que sí me estaba preparada para esa situación. Y después de eso me pregunté más que si yo estaba preparada, es si yo estaba preparada para afrontar la situación del resto de mi familia con esa situación.
sea, ni siquiera te preocupaste por ti, Sí. sino por cómo te tratarte. Sí, es que lo peor que podía pasar es que ya yo me pongo a llorar. Ya, me pongo a llorar y estoy triste y tal. Eso es lo que considero que podría ser en mi caso. Pero en el caso de cómo es la familia de mi mamá así, no. Y pues tal cual pasó, pues en el velorio, en el entierro, así, se pusieron muy mal. Yo estaba mal con mis cosas, con mi alcohol, con una pequeña monita así, porque de juro se me empezaron a desmayar de canto y ajá, les iba a chocar bastante. Pues. Claro, entiendo. Pero ya que dices que literal te pusiste a pensar antes para que tú no des tus emociones frente a los demás, cuando tú sola lo hiciste, aparte de llorar, ¿hubo otro sentimiento o solamente fue por tristeza? En esas dos ocasiones que mencioné, la primera sí fue por tristeza porque fue por ese miedo de que ya se va a ir ya. Y es triste, ¿sabes? Decía, pero eso sí está mal también, ya es lo mejor, pero sí, o sea, sí me sentía triste. Y en la segunda fue algo como que más... Es que yo soy una persona que, por ejemplo, no promete cosas que no va a cumplir. Me gusta decir, ya, si te prometo una cosa, sí la hago. Y si son promesas que son difíciles o hay algún factor que no pase, que lo cumple, entonces no lo digo. Para mí eso es importante. Y yo recuerdo que a ella le prometí una cosa que no era tan complicada tampoco. Y la podía haber hecho en 2 días que iba a ir a verla. Y en ese tiempo, en ese espacio, al día siguiente, ahí fue lo que falleció. Entonces me dejó con así, Como que no le das cumplido. no lo cumplí, entonces, ajá, cuando me puse, o sea, cuando estaba triste, cuando lloré, me entró como que, eso también, pues, ¿no? De como que un poco de cólera, de porque justo ahí me hubiera gustado quizás hasta cumplir la promesa que le había hecho. Y ya, me dejó con eso, con una promesa y ya me lo voy a poder cumplir. Claro. Y en estos casos, porque en estos casos son 2 fallecimientos, digamos, ¿por qué no te tomas ese espacio, digamos, o sea, no ese espacio, ¿por qué no te tomas eso de ser vulnerable frente a tu familia? Si creo que el hecho de que fallezca alguien es algo normal, o sea, como tú lo estás viendo desde tu perspectiva, ¿no? Es algo normal. Entonces, ¿por qué también no lo ves de manera normal el hecho de llorar frente a esta situación? Porque como, o sea, sería como que sumar a ese sentimiento que, bueno, no es malo, ¿no? Pero es un sentimiento que tampoco no es bueno. Entonces, si ellos se van a poner a llorar, yo también voy a estar diciendo que se va a alargar más eso y eso. O sea, por lo general cuando están así mal, así ya digo un par de cosas o algo, o cambio tema de una forma más anímica, por así decirlo, y ya es como que muchas veces ayuda y se sienten mejor, se tranquilizan. En esto que estás definiendo entre si es bueno o malo, Sí. ¿por qué lo defines de esa manera? Sí, yo sé que no es malo, pero es como que si te pones a pensar entre positivo y negativo, dices positivo es la alegría, el estar feliz y lo negativo es llorar, estar triste, algo así. Ya, o sea, lo separas solamente por eso. Ya. Y bueno, entonces respecto a lo que ha pasado y esta semana anterior que dices, y me dices que tú has continuado para ayudar a tu familia y estar en todo el proceso. Después, esta semana anterior que pasó es semana de exámenes. Me dijiste que no lo sentiste, pero ¿y cómo te gestionaste, digamos, tu tiempo en este caso, ya que estuviste también al pendiente de tu familia? No, o sea, normal, con lo de mi familia también era tratar de, por ejemplo, ¿no? Ellos sí quieren desahogarse, por así decirlo. En ese rato, por ejemplo, mi tía, que estaba llorando así, tenía que hablar con él para que se pare una cita en la iglesia para hacerle su misa, eso. Entonces ese rato estaba llorando, entonces yo le pedí el número y yo lo hice. Entonces es como que quitar un poquito de peso de ellas, cosas que sí puedo hacerlo para que yo también esté un poco más tranquila. Eso tampoco de hablar, de consolarles. O sea, tampoco me sale mucho, entonces prefiero más bien quitarles un poquito de ese peso con cosas más, o sea, que tengan que ver así más desde ahí ya ellas también tranquilas. Ya. Y con respecto a eso, acá en la universidad,
como te digo, la anterior semana todo el mundo estuvo en entregas de consolidado y todas esas cosas. ¿Te afectó de alguna manera? Ya sea en tiempo, ya sea socialmente, o has seguido interactuando como normalmente lo haces con amistades? ¿O no? Sí, acá en la universidad sí, porque no son personas que conozcan mucho, ¿no? Y mencionarles ahí o algo al respecto siquiera, no, acá en la universidad no. Con otras personas que sí son, o sea, mis amigos más cercanos, así, sí vinieron a acompañarme y, pero estás bien y todo eso, no, sí, estoy bien, o sea, no llegar tanto quizás al fondo, pero sí contarles, les comenté algunas experiencias también, pero en forma ya de, pues, de anécdota, que considero que es como debería ser, ¿no? Si viviste algo con alguien, o sea, ya es como un recuerdo, una experiencia, algo. Claro. Y en ese lapso de tiempo de todo lo que pasó, has querido de esa Sí. ¿Y consideras que fue más o fue lo normal o como siempre? El día de su velorio fue más del promedio, el día de su entierro también, y en los 8 días también, que fue pues, O sea, de tener estado bebiendo 3 veces y seguidas. esa ventaja, sí, o sea, por esa ocasión sí, sí fue seguida. Ya. Y el día en que fue el primer día que me dices que fue más de lo normal, ¿por qué consideras que fue más de lo normal o cómo te diste cuenta? O sea, por la cantidad y también por el estado en el que sentía yo, ¿no? Porque, o sea, como te digo, siempre es como que ya te sientes así, solamente ya medio rarita, picadita y hasta ahí es. En otras reuniones en las que estoy. Pero cuando ya es más, pues como ya sientes ya otros aspectos, ¿no? Empiezas a ver más verde, te empiezas a o reír más o querer hablar más, a comportarte distinto. Y de eso sí me doy cuenta, entonces, por eso digo que sí fue considerablemente más. ¿Y me sabes que fue más? ¿Fue con familiares más? Sí, eso sí fue con mi familia. Ah, y con respecto a eso, ¿también te con tu familia? No, por lo general no. Y es hasta, por ejemplo, en mis cumpleaños me dijeron, no, ya, toma, vas a tomar con mis papás, ¿no? Y se me hacía muy extraño, muy raro, no pude. Y al final, mi madre iba terminó tomando con ellas, ni siquiera yo. Ajá, con mi familia se hace extraño, pero bueno, por esa situación, como estábamos todos reunidos acompañando, pues, no sé, creo que ya no se me hizo tan raro, o solamente creo que yo también quería sentirme bien, no sé. En ese último que acabaste también yo quería sentirme bien. Entonces no te estabas sintiendo bien, solo estabas aparentando. No con toda la intención, o sea, no decir como que ya tengo algo, pero voy a fingir estar bien, no así tan conscientemente. Pero claro, ¿no? Está en una situación rodeada de personas que están muy tristes de toda esa situación y es como que tú estás ahí un poco quizás sintiendo diferente, porque al menos la mayoría siento que sentían igual, quizás yo lo sentía un tanto diferente, pero es la situación, ¿no? Entonces te hace sentir así que estás como retraído también, ¿no? Más. Entonces, y el alcohol, no sé, pero a mí, de lo que yo considero que soy feliz o soy alegre, el alcohol es más, o sea, me pone más feliz, o sea, por eso, a eso me refería. Y ahora con la última que dijiste de los 8 días, ¿por qué no fue igual? ¿Por qué no tomaste de la misma manera, digamos, que fue la primera? Ya, porque ahí no estuve con mi familia. Les ayudé a hacer una mesa, como ceremonial, como de ofrenda, algo así, en la creencia de mi familia. Y todo ellos está así, tranquilos, ellos ya se pusieron a conversar, pero ya no estuve mucho con ellos ya, pero sí salí con amigos. Y, o sea, la excusa con ellos no, o sea, no dijeron, no, ya fue por esto, no. O sea, pero yo tomé esa reunión como para eso. Entonces sí fue un poco más. Porque, como dijo, o sea, sentí así cierta tranquilidad de que ya se había ido, pero también como que es triste, pero triste como que de cólera, no de total tristeza. Como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué tenía que estar mal? O sea, yo hubiera querido que se vaya bien, tranquilo, antes, sin esos problemas, así. Como que de eso. Ajá, sí, como sabes, y supongo que como siempre, cuando tienes ese tipo de pensamientos, al menos yo, cuando tengo cierto tipo de pensamientos así, o pensé con cosas en la cabeza, no me choca igual el alcohol.
entonces siempre me afecta más. Puede ser la misma cantidad, pero si estoy feliz, esa cantidad no me va a hacer mucho, pero si estoy con pensamientos con cosas de la cabeza, la misma cantidad me puede chocar más. Eso es lo que me pasa, entonces ese día fue más. Como que sentiste que te chocó más. Sí, es todo. Y después de todo, dijiste que fue un jueves, entonces fue la anterior semana, el 11, 10 de septiembre. Y después de eso, una situación, después de eso, en estos 3, 4 últimos días, donde sentí la situación de calma, tal vez lo opuesto a lo que sentiste en todas las Al día semanas. siguiente, después del día jueves, el día viernes, voy a jugar vóley. Y los días viernes juego vóley, la verdad, o sea, es como que un total desestrés. Ahí, por más de los problemas de cualquier tipo que tenga, ahí es como que ya dejo todo un ladito afuera y ahí me divierto bastante, me divierto mucho. Y ya, y lo tenía presente, pero es como que ya no había asesinado, pero estaba muy feliz con lo del Ya. En esto de que el día siguiente y feliz, ¿cómo te has sentido físicamente, por ejemplo, ya que dices que es un deporte? ¿Cómo? O sea, Porque imagina que estás con la carga de todo lo que estaba pasando, así, ¿no? Sí. Pero dices que el día viernes te sentiste feliz, hiciste vóley o jugaste vóley. Físicamente, ¿cómo te sentiste? No sé, tal vez sentiste que una carga menos se fue. sí, o sea, la verdad, cuando, por ejemplo, ¿no? Ha habido días en los que he estado trabajando bastante, o aparte del esfuerzo mental, estar estudiando y todo ello, hacer esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, ha habido viernes que estaba cansada, salía del trabajo, y como es ahora salir del trabajo, estaba, estoy cansada de verdad, o sea, me refería físicamente, ¿no? Pero iba y era como que sí, ya no estaba cansada ya. Entonces me sentía así, no sé, tal vez ni era cansancio, tal vez era flojera, no sé, pero o sea, es que se me hace raro, ¿no? Que suba y para el vóley y ahí sí ya esté feliz. Y no me sienta cansada, o sea, quiero jugar normal y todo eso. ¿Y esta actividad de te fue con las mismas personas que tomaste un día antes? Sí. Sí. Entonces, ese es tu círculo con el que normalmente tomas y juegas, es el mismo. Con algunas personas, sí. Son sobre todo dos con las que sí, sí, es lo mismo. Ya entiendo. Y eso fue el viernes. Sábado, domingo, ¿cómo te has estado sintiendo? ¿Qué has hecho sábado, domingo, por ejemplo? El día domingo viajé donde mis otras tías ya también, donde mis otros familiares. Allí justo pues estaban pidiendo que ya había sido tiempo ya de mi abuela, del espacio, de la cama de mi abuela, y para no, bueno, por dos razones, ¿no? Para no estar pagando así por dos, y por otra razón también que querían mis tías que estén juntos, entonces lo hicieron abrir el cajón para ponerlos otra vez juntos en un mismo espacio, y eso fue lo que fuimos a hacer el domingo. O sea, tus tías hablaron sobre el tema, tú estás escuchando nada más. Eso ya, para esas mis tías ya fue, o sea, hace años, ¿no? Eso pasó en 2018, lo de mi abuelita. Entonces, eso es o sea, lo que hablaran del tema ya era más tranquilo, no es que se pusiera mal o otra vez hayamos estado en esa situación así de con tristeza y todo ello, no, ya, o sea, un tema ya más tranquilo, así. Entonces, sí, normal, porque ellos decían, mira, yo me acuerdo de esto, así, pues, ese día estábamos en casa, como experiencia, entonces, no ha habido muchos de esos, así, sentimientos cargados y todo ello, entonces, normal. Claro, ¿y tú cómo te sentiste frente a lo que estaban conversando, hablando? Pues tranquilo, porque yo, no sé, pero a mí yo prefiero ese tipo de conversaciones, o sea, cuando se da una situación, aunque sea mala, pero ya lo comentas ya como experiencia, o como, o sea, como ya un relato ya hecho, algo así, ya es más tranquilo. Ahí es normal. O sea, tú te sientes más tranquila de haber relato pasado que en el momento. Sí, al menos con personas que sé que se van que son más sentimentales así, entonces sí. Si es una situación quizás así, pero sé que la otra persona también
no es tan sentimental, no es tan emocional así, quizás normal porque vamos a hablar así, como que cosas puntuales, no sé, pero así, ahí va. Ya, pero siempre me dices con respecto a las personas, pero con respecto a ti, o sea, tú cómo lo ves, ¿no? O sea, ¿a ti también te gusta hablar así? O sea, cuando Sí. ya han pasado las cosas. No, por mí yo puedo hablar cuando ya paso las cosas o cuando están pasando. Pero el detalle es el cómo me va a hacer sentir. Sí, es que le voy a hablar normal, así todo eso. Sí, o sea, las cosas que pienso y las cosas que digo son un poquito más objetivas. Entonces, no tengo ningún problema en hablar en ese momento o quizás después también. Pero si es en ese momento donde lo estás haciendo. En esto donde dices que podrías continuar o podrías hablar sobre la conversación si fuera muy necesario, ¿a necesario en qué aspectos, por ejemplo, te refieres? Por ejemplo, en este aspecto que falleció tu abuelo, con respecto a eso, por ejemplo, el hablar el cómo te sientes en el momento, ¿cómo podrías llegar a esa conversación así, si fuera necesario, como tú dices? Primero alguien tendría que saber, porque comentarle, eso es como comentarle, ¿no? Cuando estos cumpleaños, ay, ¿sabes qué? Hoy es mi cumpleaños, felicítame. Es algo así, es muy, o sea, muy raro. Entonces yo por ahí no puedo ir comentando, ay, ¿sabes qué pasó? Ay, ¿sabes qué? Felicidades. Entonces una persona tendría que saber eso para decirme, no, oye, me enteré de esto, entonces, no sé, y hacer una pregunta directa. Muy directa como que para que, ya, sí le tengo que contestar, ¿no? O sea, pero si me pregunta, si en algún momento alguien me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? No, todo bien. O sí, tranquilo, hay como unas cosas, pero tranquilo, algo así. Esa sería mi respuesta. Pero si alguien pregunta algo muy directo, no sabes que me enteré que falleció tu abuelito. No sé, ¿cuándo va a ser el entierro? ¿Cuándo fue el entierro? Fue tal fecha. Así. O sea, y ahí como que sí se puede hablar. Ya estaríamos en el tema, pero como digo, o sea, son temas objetivos, así. Si es que ya me diría, tipo, y él, no sé, ¿no? Él, has estado mucho tiempo con él, o él cómo era contigo, o sea, si ya me hace preguntas así un poco más abiertas. O sea, lo mismo, no sé, cosas actuales, como experiencia, como lo que digo. No, sí, bien, de ahí su casa era muy chévere, ahí íbamos con mis primos, o sea, él también plantaba sus rositas, que era muy bonito, le gustaba cuidar bastante, ¿sí? Así esas cosas puntuales, y ya ahí se acaba el tema, o si no, ya yo cambio el tema. No considero tampoco que a las personas les importe mucho, la verdad. O sea, si es que se enteran de algo, es como que, por ejemplo, ¿no? Yo sí publiqué de toda esa situación, publiqué algo, ¿sí? Entonces de eso como que me preguntaron, hubo un amigo que por ejemplo me preguntó, ¿no? Pero siento que si ves algo, ya lo pregunto, o sea, y si quieres decir algo y lo mencionas, es como que más por compromiso muchas veces. No es que realmente a la persona le interese, creo, saber si de verdad viví con él o si de verdad lo quería mucho. Entonces, así yo me entero de que falleció por algo, ay, lo siento mucho, ¿cómo se llamaba? Algo así. Vale. Entonces, o sea, más te vas por el lado de cómo ellos lo pregunten, que más que cómo respondas. Porque si dices que normalmente hablas así de cuestiones de que ya pasaron y como anécdotas y cosas así. Por ejemplo, no sé si por ejemplo en ese tiempo alguien cercano a tus tíos o familiares te preguntaron de cómo, no sé, no fue una pregunta de cómo te sientes en ese momento de alguien. No. Sí, porque también es por la imagen que he construido, todavía es como que, ay no, o sea, con esta familia me va a estar bien ahí. O sea, es como decir como que te ven como una persona cerrada definitivamente. O sea, si te preguntan tú vas a decir sí, no, o bien. No cerrada porque así de mente, las ideas, todo eso, soy una persona bastante abierta, pero sí emocionalmente, sí, o sea, cuando son temas así emocionales, no, ahí sí, como que, no, o sea, está bien. ¿Y eso de que dicen, lo has escuchado o tú piensas directamente porque ya como le hiciste has creado la... Pero, o sea, son cosas que me doy cuenta porque dentro de mí, no, estás bien, escrito, ya, sí, ya, tranquilo, ¿no? Están como que consolándose
Me ven a mí, pues conmigo no hacen eso. Porque no te ven, digamos, triste. Ajá. Sí, no me ven triste. Tampoco quiero. Ya. Y con respecto a eso de sentirte, bueno, de cualquier emoción, respecto a que te pregunten, ¿es más fácil abrirte con tus familiares o con tus amigos? Pero amigos, no me refiero, por ejemplo, en el caso que hablas de tu amiga así cercana, sino amigos que, no sé, ves raras veces. ¿Con cuál de los dos crees que es más fácil comunicarte con tus familiares, con ellos? Con amigos, creo. Porque con mis familiares los sentiría así como que... Aunque igual les contestaría, ¿no? Así algo más puntual, nada más. Pero siento que con amigos sería más fácil, porque es como que ya les puedo decir algo y le puedo aumentar algo más como que de broma o algo más con sarcasmo, no sé, algo más, ¿no? Ya que no es la conversación tan formal. Para con mis familiares tendría que pensar bien en qué decir. O sea, ¿consideras que la conversación con tu familia es un tanto más formal? No es como que te explayes así, Claro, con todo. no. Ni para los más cercanos, por ejemplo, tus hermanos. No, tampoco, no igual. Ah, ¿tienes una hermana menor? ¿No? Las dos siguientes son más mujeres. No, es mi hermana menor mujer y mi hermanito varón. ¿Y por cuánto de tiempo se llevan? Con mi hermana por 3 años más. Ajá, no hace mucho. Sí, no es mucho. ¿Con ella por qué no te comunicas con ella? Por su carácter es diferente a mí también. Es como si yo le contara, por ejemplo, algo. Es como si fuera mi mamá. O sea, su carácter es bien así, seria, muy regida. Así es. Y antes nos llevábamos muy mal. O sea, porque antes compartíamos la habitación, ¿no? Cada una por su lado, pero llegábamos al punto de literal barrer ahí, así como una línea, y de no dejar que pase. No sé, o sea, chocábamos mucho. Ya cuando nos mudamos y cada una tuvo su cuarto, e incluso ni siquiera solamente cuarto, sino yo vivía en otro departamento, ya fue bastante mejor, ¿no? Ahí ya recién. Claro que no muy seguido, pero ya de vez en cuando, ya recién como que yo le comentaba algo, así como que, ay, ¿sabes qué? He salido y no sé, yo me dijo tal cosa, que no sé qué. Y yo decía, no, ay, ¿qué cosa es esta? Ya. Pero me daba su opinión al menos ya. Y ella me decía, ya, por ejemplo, yo he hecho tal cosa. O sea, como que ya ahí recién ya nos empezamos a compartir ciertas cosas. Claro. Ya que estamos tocando el tema, entonces quisiera saber cómo tú los clasificarías por partes, ¿no? O sea, las secciones. Te voy a poner tres, que acá primero, bueno, no es que primero, sino solamente le voy a poner, es familia, amigos y trabajo o estudios, ¿no? Ahí es del 1 al 3. Tú ponme, ¿cómo lo clasificarías? Como uno, tu relación más cercana. 1 y 3 es menor, mucho menor. Bueno, no es por mucho la diferencia, pero creo que es así. Primero mis amigos, después mi familia y por último el trabajo y los estudios. Ya. ¿Y esto de la familia y amigos que les estás poniendo en este orden, siempre ha sido así o ha ido cambiando, digamos, en lo que ha sido creciendo? No, creo que sí, casi siempre ha sido así. Es como que mi familia, o sea, me importa, o sea, yo cuando pienso en ellos de una forma así, como que de que no me gustaría que les pase algo así, yo siento una gran, o sea, siento que sí me afectaría mucho cualquier cosa, creo, de ellos, o que me importa mucho de ellos, ¿no? Pero así en temas generales, o sea, estar mucho tiempo con ellos, así, hacer cosas muy de familia, así, no sé por qué lo veo un poco incómodo, no soy tan pegada a ellos, o sea, tan cariñosa con ellos, algo así. Ajá. Entonces, por eso creo. En cambio, con mis amigos, pues no es de forma cariñosa porque con ellos me muestro así fría, indiferente, así, pero ellos, o sea, me quieren así, ¿no? Por así decirlo, me necesitan también. Y además paso más tiempo pues, con ellos también. O sea, mi mamá, pues, cuando somos mis amigos, dice, anda, vete a la casa de todos los amigos. Ya. Entonces, en este familiar, pero, o sea, sí hay, digamos, momentos en los que puedas tener esa unión.
o es que de plano no? No, sí hay, al menos últimamente sí, o sea, yo también me he dado cuenta de eso, como yo sí me doy cuenta de, o sea, de algunas cosas que quizás no están bien, yo no siento muchas veces que están mal, yo me sentía bastante cómoda como estaba, pero sí me he puesto a pensar y, o sea, objetivamente decía, no, creo que debería estar haciendo un poquito más de eso. Entonces es como que cuando recién ahí sí me acerqué un poco más, o sea, de los domingos así ya no decidí hacer otras cosas, prefería más quedarme ahí en casa para ver si pues, se hacía algo, ajá, o ayudarle a mi mamá con la cocina, o ver una película. Y eso de que dices que normalmente siempre has estado con tus amigos, ¿ese es siempre? ¿Desde cuándo más o menos intuyes tú? O sea, ¿desde qué edad en tu caso? Desde que fui libre. Y eso es que mis papás eran muy estrictos conmigo lo de los permisos. Yo no conocía lo que era ir al cine, salir al parque, comer un helado, nada de esas cosas hasta casi quinto secundaria. Y muchas veces me sentía, ni tampoco 15 años, nada de esas cosas, ¿no? Entonces sí me sentía como que un poco mal. Por eso digo que en la adolescencia era como que buscas razones para odiar a veces a tus papás, ¿verdad? Y que yo recuerdo, también las tenía. O sea, pero ahora no recuerdo por qué, la verdad, porque tenía bronca. Pero supongo que en ese entonces tenía razón. Entonces era como que ya tenía que hacer un trabajo, y literalmente el trabajo ni siquiera tenía que mentir porque sí tenía que hacer trabajos y era como que la hora, hasta me acuerdo, de 3 a 5, de 3 a 5, y ese era mi hora. Y cuando se me hacía tarde, a pesar de que estaba por el trabajo y todo ello, me asustaba mucho. Como que no, y me iba con eso porque, o sea, ellos me tenían pues así. Entonces, ya luego era como que escuchaba de mis compañeros, no, ay, mira que esto, o sea, contaban sus cosas que hacían aparte y como que me daba un poquito, ay, no, ¿y yo por qué no estoy haciendo esto? Yo no tengo nada que contar. Y desde ahí se me quedó eso, de que muchas veces quiero hacer cosas por experiencia, por tener al día siguiente que contar. Y como que desde ahí se me quedó ese objetivo ahí en la cabeza. Salía un plan y empecé a mentir. O sea, ya, ¿saben qué? Podemos hacer esto, pero de 3 a 5. Ya. Y salía, y por ejemplo, recuerdo la primera vez, creo que, bueno, características no creo que haya sido eso, pero creo que casi me dio un ataque de ansiedad porque estaba mirando todos los carros, estaba mirando a todas las personas para ver si no eran, o sea, estaba asustada. Tenía hasta miedo y decía, no, creo que me están viendo, tal vez me han seguido, no, ya saben dónde estoy, alguien ya les ha contado, ya, eso, pero lo hice. Entonces salió el plan y al regresar a mi casa igualito, peor. Estaba de miedo, tenía miedo porque yo dije, voy a entrar y me van a decir, ya sabemos dónde has ido o algo así. Pero entré y no pasó nada. No, como que no se dieron cuenta, no pasó nada. Y de ahí fue como que, no se dieron cuenta. Entonces lo volví a hacer más. Y ya o sea, como quien dice, ¿no? Mi mamá dijo ya como que, voy a decir, antes era salir, con quién, a qué hora, hasta qué hora, dónde, todo ello, ¿no? Pero después ya no fue tanto así, no fue como que, no sabes qué, voy a salir. Yo estaba preparada para decirle todo y me decía ya, pero tal vez a tal hora, así. Como que sus preguntas también eran un poco ya menos estrictas, me preguntaba menos cosas. Y eso también pues me dio a mí la facilidad de hacer más cosas también. Entonces desde ahí, o sea, desde que fue eso, ya, o sea, trato de hacer muchos planes. Y antes, por ejemplo, hubo una temporada en la que tenía planes todos los días. No precisamente de tomar o algo así, pero sí todos los días. Digamos, ya los lunes tengo que ir al parque con él. Y los martes voy a ir a hacerme un peinado con tal persona. El miércoles tengo un partido, un boleto. Y los jueves, o el día jueves, tengo que ir al cine con tal. Y el viernes así, como que todos los días tenía un plan. Y cuando un día no había plan, me regresaba caminando a mi casa. Yo trabajo por Cachimayo, no por Puente, de la Nina. Pues como no tenía nada que hacer, tampoco tenía la necesidad, según yo, de llegar rápido a mi casa, entonces me iba caminando. Pero eso era un poco más tarde. ¿Y qué es lo que te refieres de que más o menos fue quinta secundaria y fuiste libre? ¿También tuvo que ver con la edad o solamente porque ya estabas en quinto de secundaria? Creo que mis papás pensaron en que, no sé, yo pienso que ellos dijeron como, ya sabes que esta niña tiene esta edad, entonces ya hay que dejarla un poquito. Siento que dijeron eso. Y yo, como me sentía bastante así requerida por las cosas que, o sea, como un poco celosa de las experiencias que no había podido hacer. Por ejemplo, todos comentaban de que, sí, esas experiencias, no, sí, es lo que pasa cuando vas a los 15 años en el colegio. Yo no tuve pues, una experiencia así.
Y era como que creo que de lo que me soltaron, yo no quise salir así nomás, pero me fui de volado, ¿no? Ahí a buscar sí o sí cualquier experiencia porque no me quería quedar sin nada. Entonces siento que fue un poco por la edad, creo, de parte de mis papás, como que dijeron ya ahora sí salió del colegio, hay que soltar un poquito y después ya por mi parte también ya por las nuevas experiencias. Claro. Y en ese caso de las experiencias, ¿sentías la necesidad de tener esas experiencias? Sí, sí, sí. Sí, porque a veces cuando uno las tenía, o sea, cuando había un día, digamos, de toda la semana, ya habían 2 días que no había planeado nada, me sentía rara ir así a mi casa sin nada que hacer. Muy raro, solamente salir del trabajo e ir, no, por eso es que hacía ahora, ¿no? O sea, por eso es que caminaba, decía, oh, voy a comer algo. Y antes tampoco nunca había ido a comer sola, siempre era igual. Y ahí también yo ya dije, ya, también es algo que tengo que hacer. Ya, y ¿desde qué edad trabajas? ¿Desde que saliste del colegio? Desde que salí del colegio, un tiempo estuve así en casa nomás porque lo que me estaba preparando, pero después entré al instituto. Eso también ayudó bastante porque era como que el horario del colegio mi mamá pues lo sabía, ¿no? Y no había más excusas para estar fuera. En cambio en el instituto ya fue algo distinto porque sí habían a veces actividades un poquito fuera, extracurriculares, entonces ahí ya tenía ya como que eso. Y luego lo del trabajo porque de lo que estuve estudiando, que es enfermería, me pidieron prácticas. Entonces ahí en las prácticas fue donde entré a un lugar como practicante y le gustó mi trabajo y me contrató para el turno de noche. Pero eso también era como que a veces era 2 noches seguidas y a veces no. Y como mi mamá pues ya no tenía mucha noción de eso, ya entonces ya era ya que yo lo hiciera, ¿no? Ya, como que tú, solo me preguntan, ¿no? ¿Te vas a trabajar? Sí o no, o a veces no quería salir de fiesta o algo, sí, entonces ya me iba. Claro, entonces tú aprovechabas eso de que, digamos, tu mamá ya no tenía noción de horario. Claro, yo era un poco más, uno es como que sí, yo, como en el colegio no sabía ya desde las 7 hasta las 8:45, entonces yo vivía cerca, a una cuadra del colegio, creo, a 2 cuadras, entonces listo, 10 minutos para llegar a la casa. No había muchas formas de esto, entonces a partir de ahí fue como que ya, por las mismas actividades también se me hizo más fácil. Claro, al principio tuve que mentir, pero después ya no tampoco, ¿no? O sea, ya no especificaba qué iba a hacer, simplemente le decía, no, voy a salir con mis amigos y ya regresamos a nuestra hora, algo así. Claro. Ya. Bueno, me ha gustado saber mucho más de ti, cuadrar cosas, que es lo que queríamos con la primera y segunda entrevista. Ahora ya tenemos un poco más de ángulo de saber qué podemos ver en ti y qué evaluaciones podemos hacer para la siguiente semana. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.